Su pasión y talento le ayudaron a convertirse en una de las mayores estrellas de películas de acción que el mundo ha conocido. También fue uno de los primeros actores en superar la barrera cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la vida personal de Bruce Lee resultó ser mucho más dramática e intensa que cualquier filme. Además, aunque su estilo ha sido muy imitado, la marca indeleble que dejó hace más de 3 décadas jamás ha sido igualada. El 27 de noviembre de 1940, en el año y el día del dragón, nació en San Francisco, California, el niño que sería conocido como Bruce Lee. En el zodiaco chino, el dragón es una criatura mítica. Tiene un fiero temperamento y una fuerza tremenda. Es rápido, es esquivo. Es puro exotismo. Encaja a la perfección con lo que era Bruce Lee. Su padre, Lee Hoi-chuen, era un famoso actor de cine y teatro que había trabajado para la compañía de la ópera cantonesa. Su madre, Grace, de origen chino-alemán, era una mujer tradicional cuya naturaleza supersticiosa hizo que temiera por la seguridad de su hijo. Como su madre había perdido a un varón, pensaban que era cosa del oráculo. Por eso lo llamó Sai Fong, que significa pequeño fénix, y es un nombre femenino, con la esperanza de que los espíritus pensasen que era una niña y lo dejasen vivir. Sin embargo, en el hospital una enfermera lo bautizó como Bruce. En 1941, mientras la guerra en Europa amenazaba con llegar al Pacífico Sur, Lee regresó con Bruce y su familia a Hong Kong. Aunque Hong Kong sufría las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa, Lee logró encontrar trabajo como actor. El padre de Bruce tenía una prometedora carrera y a menudo se llevaba a su hijo al decorado. A los 6 años, el futuro actor interpretó su primer papel hablado, como podemos ver en estas imágenes de Kid Chun. Here you are, sir. You like that, Shanna? I sure wish I could throw a knife like that. Supongo que ahí fue cuando empezó todo. El director, mi padre, todos decían que tenía talento natural. Wait, you can't go out now. There's police all around. Aún en los primeros años, el niño exhibía el encanto, carisma y el lenguaje corporal que marcarían sus futuras apariciones en la gran pantalla. Si te fijas en sus papeles infantiles, ya hacía el gesto de la nariz. Esa mueca que ponía cuando se enfadaba lo acompañó durante sus papeles de adulto. Ese era Bruce de verdad. Es decir, más tarde dijo que era su forma sincera de expresión. A pesar de ser miope y un tanto enclenque, el joven actor creció para convertirse en un adolescente atractivo, seguro e incluso algo arrogante. Además de actuar, Bruce amaba la danza y ganó el primer premio de un concurso de cha-cha-cha en Hong Kong. No obstante, para un joven actor y bailarín, el Hong Kong de la posguerra era un lugar duro. Las bandas dominaban las calles y Lee se veía a menudo obligado a enfrentarse a ellas. Sin embargo, a Bruce le gustaban los retos y no dudaba en encararse a sus adversarios. Recuerdo que cuando Bruce tenía unos 14 años, siempre le gustó luchar. Había un grupo de estudiantes, compañeros de clase, a los que no le caía bien. Un día cuando salió de clase se le tiraron encima y le dieron una paliza. Supongo que entendió la importancia de saber defenderse. En una de tantas peleas, Bruce se enfrentó al hijo de una temida triada. Ante la posibilidad de venganza, los padres lo apuntaron a su primera clase de artes marciales. Bajo la tutela de Jit Man, su maestro y filósofo, Bruce aprendió las artes de la disciplina y el autocontrol. En los primeros años de la adolescencia empezó a practicar Wing Chun Kung Fu, una forma de artes marciales. Su filosofía se centraba en encontrar la fuerza y usarla de manera muy eficaz. Para consternación de sus padres, las peleas callejeras de Bruce no cesaron, y la naturaleza violenta de sus confrontaciones no hacía sino aumentar. En una de sus últimas peleas, mientras se quitaba la chaqueta, el tío con el que se estaba peleando le dio un puñetazo y le puso el ojo morado. Bruce se indignó, corrió tras el tío y le rompió los dientes y el brazo. Llamaron a la policía. El agente de policía vino y nos dijo: «Perdone, señor Lee, su hijo se pelea mucho en el colegio. Si se mete en una más, tendré que meterlo en la cárcel».
Para sacarlo de las crueles calles de Hong Kong, los padres de Lee tomaron la difícil decisión de enviar a su hijo de 18 años a vivir con unos amigos a Estados Unidos. Nos despedimos de él. Mi padre era un hombre chapado a la antigua. Jamás abrazaba a nadie. Se dirigió hacia él y lo abrazó. Aquello nos cogió a todos por sorpresa. De vuelta al país que lo vio nacer, Bruce se asentó en Seattle y no tardó en encontrar trabajo en un restaurante chino de un amigo de la familia llamado Ruby Chow. Sin embargo, el joven rebelde estaba destinado a algo más que servir mesas en Chinatown. Entró en la Universidad de Washington y empezó a estudiar filosofía. Combinaba sus estudios con las artes marciales y cultivó su faceta de maestro. Sus amigos y compañeros de clase no tardaron en acudir a él para que les diera clases. Cuando empezó no le cobraba nada a nadie. Jamás lo hubiera hecho. Empezó a sentirse frustrado. Al final le dijimos, Bruce, ¿por qué no abres una escuela? Te pagamos y así puedes establecerte por tu cuenta. En 1963, cuando aún estaba en la universidad, Bruce abrió el Instituto Hun Fan Kung Fu. Al poco tiempo, las intenciones del instructor empezaron a centrarse en una estudiante muy especial, una antigua animadora llamada Linda Emery. Un día estábamos en el campus de la Universidad de Washington y dijo, vale, Linda, ahora tú. Y me enseñó cómo hacerlo. Lo tiré al césped y empezamos a reírnos. Me dijo, vamos a cenar a la aguja espacial. Le pregunté, ¿todos? Y me dijo, no, solo tú y yo. Y fue maravilloso. Fue nuestra primera cita el 25 de octubre de 1963. La relación se fue consolidando. Sin embargo, la madre de Linda no estaba muy contenta con la elección de su hija. En los años 60 las parejas interraciales no estaban muy bien vistas, y la señora Emery dudaba de que el joven estudiante de filosofía pudiera ofrecerle una vida estable a su hija. Decidido a demostrarle lo equivocada que estaba, Bruce trabajó aún más para abrir su propia cadena de escuelas de artes marciales. El 17 de agosto de 1964, Bruce y su antigua alumna Linda se casaron. Es una de esas veces en la vida en la que sabes que estás haciendo lo correcto. Era una gran persona, un hombre íntegro, cariñoso y apasionado. Todo iba a salir bien. La pareja se trasladó a Oakland, California, donde Bruce había abierto una segunda escuela de Kung Fu. Allí siguió dando clases a todo el que quisiera aprender. No ponía barreras al color ni a nada de eso. Decía, si tu corazón es puro, te daré clases. Fue uno de los primeros en enseñar los verdaderos secretos de las artes marciales a estadounidenses y no orientales. Muchos asiáticos pensaban que era una práctica corrupta que no estaba bien. A los pocos meses de abrir su nueva escuela, Lee se enfrentó a un grupo de maestros de artes marciales hostiles. Le dieron un ultimátum. Le dijeron que si no dejaba de dar clase a los caucásicos se iba a tener que enfrentar a su superior. Le dijeron lo peor que le podían haber dicho, porque a Bruce le encantaban los retos y no iba a dejar que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Esa noche la pelea duró 3 minutos. Bruce lo redujo, lo tiró al suelo y obligó al hombre a decir en chino, me rindo, me rindo. Sin embargo, ganar la pelea no era suficiente. Bruce tenía la sensación de que debía de haberlo ganado en segundos, no en minutos, y empezó a trabajar en una nueva técnica que revolucionaría las artes marciales. Primero Lee se centró en analizar el arte del combate. Descubrió verdades muy profundas, como que cambia constantemente. La lucha no es dimensional, sino multidimensional. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Lee esperaba que las artes marciales superasen el racismo y uniera las culturas oriental y occidental. Cuando lo invitaron a participar en el campeonato de karate de Ed Parker en Long Beach, California, sorprendió al público con el golpe de puño de 1 pulgada. Cerraba el puño y daba un golpe a menos de 3 centímetros de distancia. Durante ese mínimo espacio de tiempo, centraba todo el peso de su cuerpo en el punto de impacto.
Dijo, voy a enseñarte una cosa. Se giró hacia Tom, mi profesor, que era cinturón negro de Parker, y le dio un saco. Recorrió la distancia equivalente a una piscina y aterrizó en un parterre. Me quedé impresionado, por decirlo de algún modo. A pesar de su creciente reputación en el campo de las artes marciales, Bruce Lee estaba frustrado. Seguía luchando porque las cosas salieran bien. Las escuelas no daban mucho dinero y el futuro se presentaba incierto. Lo que ignoraba es que la fama lo esperaba a la vuelta de la esquina. El 1 de febrero de 1965, Bruce y Linda celebraron el nacimiento de su primer hijo, Brandon Bruce Lee. La mayor alegría de Bruce eran sus hijos. Quería tener un niño porque en la cultura china es muy importante tener un heredero varón. Quería muchísimo a su hijo. Presumía de que era el único chino rubio y de ojos azules del mundo. Una semana después del nacimiento de Brandon, Bruce recibió la triste noticia de que su padre, Lee Hor-chuen, había muerto en Hong Kong. Tras volar a casa para ir al funeral, Lee regresó a Estados Unidos más decidido que nunca a hacer que su familia se sintiera orgullosa de él. Se concentró en perfeccionar el estilo de las artes marciales, al que llamaría Jeet Kune Do o cómo interceptar el puño. Nos dijo que el Jeet Kune Do aúna varios conceptos, filosofías y estrategias que puedes aplicar en distintas situaciones. Es como un abrigo, no todo el mundo puede llevar un abrigo de la talla 42, tienen que hacértelo a medida. Pensaba que podía sacar lo mejor de varias disciplinas. Un poco de aquí, un poco de allá, un poco de boxeo, de lucha, de artes marciales, de toda clase de actividades físicas e incorporarlas a una sola filosofía. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky, so I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, not that, my friend, is very hard to do. Mientras Bruce dedicaba toda su energía a las artes marciales, el veterano productor de televisión William Dozier buscaba a un actor asiático para protagonizar una nueva serie de televisión basada en los clásicos misterios de Charlie Chan. Un amigo de Dozier, el estilista de Hollywood Jay Severin, vio actuar a Lee en el torneo de Ed Parker y se lo recomendó con entusiasmo. Dijo, escucha, tengo al chico que busca, se llama Bruce Lee, es un hombre atractivo con mucho carisma, voy a llamar a ver si consigo algunas imágenes, y eso hizo. En cuanto Dozier vio las imágenes, supo que tenía su hombre. Now, Bruce, just look right into the camera lens right here and tell us your name, your age, and where you were born. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. And you worked in motion pictures in Hong Kong? Yes, since I was around 6 years old. And when did you leave Hong Kong? 1959, when I was 18. I see. Now look over to me, Bruce, as we talk. I understand you just had a baby boy? Yeah. And you've lost a little sleep over it, have you? 3 nights. En 1965, Dozier encargó una prueba de cámara de Bruce en los estudios de 20th Century Fox. There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist, and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, or come up. Or, if I can back up a little bit, they start back from here, and then come back. All right. It's kind of worrying. Desafortunadamente para Bruce, Dozier estaba muy ocupado con la preparación de su próxima serie, Batman. Charlie Chan's Number One Son fue abandonada. Sin embargo, Dozier le prometió a Bruce que lo tendría en cuenta para su siguiente proyecto, basado en el programa de radio de los años 30, El Avispón Verde. Querían que Bruce interpretase el papel de Kato, pero no se lo ofrecieron hasta el año siguiente porque querían asegurarse de que Batman funcionaba. Así que allí estábamos nosotros en Los Ángeles y Bruce sin trabajo. Bruce Lee no tuvo que esperar mucho. Batman se convirtió en un fenómeno nacional. En cuestión de semanas, Dozier empezó a trabajar en El Avispón Verde. No need for panic, Mr. Smith. After all, we're both on the same side of the law. Just cut us in on your racket.
That's all we are after. Racket? It's getting late, boss. If we're going to be partners, Mr. Smith, we mustn't keep secrets from one another. Everything on a table where we can all see it. Admirados por la presencia en cámara de Lee y por su interpretación, los ejecutivos de la ABC aceptaron la propuesta de Lee para el papel de Kato, el chofer que luchaba contra el crimen. And now, to protect the rights and lives of decent citizens, rides the Green Hornet. Con el estreno de la serie el 9 de septiembre de 1966, Bruce Lee dio el gran salto a la televisión y a la fama. Pasó de ser instructor de artes marciales a alguien que todo el mundo veía por televisión en Estados Unidos. Nadie había visto algo semejante. Al poco tiempo, Bruce recibía tantas cartas de los fans como cualquier otra estrella. En el papel del millonario editor de un periódico llamado Britt Reed, alias el Avispón Verde, encontramos a un guapo y elegante Van Williams. Lo que más me impresionó fue su intensidad. Era muy enérgico. You know, if we ever meet up with that masked Kung Fu man again, I want him. Al tiempo que era un caballero muy agradable. Take it easy, miss. We won't hurt you. Desde el primer momento, Bruce y yo entablamos una gran amistad. Después de varios años de inseguridad financiera, Bruce trabaja en una serie de televisión. Y aunque su papel estaba supeditado al de Van Williams, estaba decidido a no interpretar a Kato como un subordinado. No quería palillos, ni coleta, ni reverencias, ni ninguna de esas cosas. Huía de la representación tradicional de los chinos. Su condición fue que no interpretaría ningún papel que degradase la cultura china. Bruce, todo un perfeccionista, se esforzó al máximo para que las escenas de lucha fueran lo más reales posible. Kung Fu is Kung Fu. It's not child's play. No tardó en entender que trabajar en televisión tenía sus limitaciones. Tuvimos que pedirle que fuera más despacio, porque en las pruebas descubrimos que se movía demasiado rápido para la velocidad de la película. La gente nunca llegó a saber lo rápido que era. Sin ser tan afectado ni colorista como sus homólogos con capa, el Avispón Verde y Kato no lograron conectar con el público. En un esfuerzo desesperado por salvar la serie, Dosser y la ABC idearon un enfrentamiento entre Batman y Robin y el Avispón Verde y Kato. No Batmobile. Good. We can get some work done first, and fast. En el guión original se peleaba con Robin y perdía. Bruce se subía por las paredes. No pienso pelearme con Robin y perder. Burt le había dicho a todo el mundo que era cinturón negro, que era un tío fuerte y demás, y Bruce lo sabía. Con lo cual iba a jugar con él al juego de la tortura china. Le iba soltando palabras. Iba por él. Cuando entraba no le hablaba. Iba murmurando por ahí. Burr pensaba que iba a perder la paciencia y a cargárselo. Adam dijo que Burr Bard estaba muerto de miedo. Le asustaba que Bruce le diera una paliza. Al final, los productores terminaron la batalla con un empate para contentar a los fans de ambas series. None too smart for a smart crime fighter? Are we just letting them go, Batman? Sin embargo, nada cambió. Retiraron el Avispón Verde cuando terminó la primera temporada. Sin duda fue un duro golpe para Bruce Lee. Pensaba que la serie tendría más éxito. Esperaba que fuera su trampolín, pero no fue así. Tras la cancelación de El Avispón Verde, el futuro volvía a presentarse incierto. A pesar de contar con una nueva legión de fans leales y los contactos que había hecho en la industria del entretenimiento, Bruce Lee se enfrentaba de nuevo a momentos de incertidumbre. Bruce, a sus 27 años, esperaba que El Avispón Verde le hubiera abierto las puertas de la fama,
Sin embargo, le sirvió para encontrar papeles esporádicos en series como Here Comes the Brides. I did not meet the ship because I refused to marry a woman I've never seen. Lin Sun, decision not yours. The society arranges all marriages. I am no longer a part of the society. I resign. Perhaps you wish to speak to Chi Pei. You could explain your reasonings to him. I will explain nothing to Chi Pei. Now, I am no longer a member of the society. Is that understood? Ante la imposibilidad de encontrar trabajo como actor, se ofreció como coordinador de lucha de películas como La Mansión de los Siete Placeres, protagonizada por Dean Martin. En aquella época era muy difícil entrar en Hollywood. Había una barrera racial que evitaba que se integrase en la sociedad hollywoodiense. Frustrado y con la responsabilidad de una familia, Bruce recurrió a su amigo, el productor de El Avispón Verde, Charles Fitzsimmons, en busca de consejo. Y le dije, bueno, espera un momento, Bruce. Tengo una idea. ¿Qué te parece si le das clases a la gente en su casa y así no tienes que tener un estudio? Le expliqué que todos los hombres de la industria del cine de mediana edad serían potenciales clientes. Bruce se convirtió en el entrenador de artes marciales de moda en Hollywood, y entre sus alumnos se encontraban James Coburn, Steve McQueen y la leyenda del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar. No era como los demás instructores de artes marciales, que tienden a ser serios y severos. Era muy normal, muy estadounidense. Durante los entrenamientos buscaba aprovechar el tiempo al máximo. Tenías que haber hecho los deberes y estar listo para entrenar. Sin embargo, de entre todos sus alumnos, su preferido era su hijo Brandon. Brandon era un niño muy activo y no podía parar quieto. En cuanto aprendió a caminar, Bruce le enseñó a dar patadas, puñetazos y esas cosas. Brandon tenía mucha energía, igual que su padre. Bruce estaba tan orgulloso de su hijo como de su hija Shannon, que nació el 19 de abril de 1969. Brandon era muy masculino y Shannon era toda una señorita. A Bruce se le caía la baba. Era la nena de papá. Cuando nació Shannon fue como si hubiera llegado un ángel a casa. Es gracioso. Supongo que aunque sea Bruce Lee, para ti es tu padre. No éramos la clase de niños que iban por ahí diciendo, mi padre es Bruce Lee y puede darte una paliza al tuyo. Aunque estoy convencida de que sería así en la mayoría de los casos. A pesar de lo que pudieran pensar sus hijos, Bruce no era invencible. Una mañana de 1970, mientras hacía pesas, se lesionó un nervio de la espalda y no pudo entrenar durante 6 meses. Frustrado, dedicó toda su energía a refinar su filosofía del Jeet Kune Do y empezó a escribir intensivamente sobre todos los aspectos del combate de las artes marciales. Los médicos le comunicaron a Bruce las malas noticias. Le dijeron que jamás podría volver a hacer artes marciales. Decidido a demostrarles que se equivocaban, cuando se recuperó se sometió a un programa de entrenamiento exhaustivo diario. Lo que hizo fue volver a convertir un escollo en un peldaño en su camino hacia el éxito. Quería ver cuáles eran las limitaciones y las capacidades del cuerpo humano. Daba 2000 puñetazos al día, 1000 patadas, corría 5 kilómetros al día y montaba en bici 24 kilómetros. Lo hacía todo para ver de qué era capaz el cuerpo humano. Deseoso de recuperar su carrera interpretativa, Bruce trabajó codo con el guionista Sterling Celifin y el actor James Coburn en una idea titulada The Silent Flute, la flauta silenciosa. Bruce tenía una idea para un guión que tituló Silent Flute. Warner Brothers estaba interesada. Era la película que iba a introducir a Bruce en Hollywood. Durante varios años nos aferramos a esa idea. Para Bruce fue una gran decepción ver que la cinta jamás llegó a rodarse. Aunque seguía dando clases, Bruce sentía que Hollywood le había dado la espalda como actor. Viajó a Hong Kong para buscar trabajo, promocionarse y hablar con los cineastas asiáticos. Ran Ran Cha era el director asiático más importante del momento. Desafortunadamente ofrecía un sueldo estándar. Pagaba a sus actores el equivalente a $200 de la época a la semana durante 7 años. No era exactamente lo que buscaba Bruce, así que declinó la oferta amablemente.
De vuelta en Hollywood en 1971, Bruce colaboró con Sterling Salifin en el guión para la popular serie de televisión Longstreet. Bruce interpretó el papel de un maestro de artes marciales en un episodio y fue tan bien recibido por los productores que le ofrecieron un papel fijo. Sin embargo, la fama de Bruce en Asia había cambiado. En su viaje de vuelta a Hong Kong descubrió para su sorpresa que El Avispón Verde era una serie de éxito. Los fans asiáticos lo llamaban el programa de Kato. Cuando llegó había miles de personas esperándolo en el aeropuerto. No podía andar por la calle sin que lo acosasen. Supongo que sería como si Tom Cruise se pasease por ahí. Como resultado de su nueva fama, a Bruce le ofrecieron protagonizar una película del productor del momento, Raymond Chow. Bruce dijo que le encantaría volver a Hong Kong a rodar películas. Le llamé por teléfono y hablamos largo y tendido. Luego firmamos un contrato por 3 películas. Volvió y el resto. Karate a muerte en Bangkok. Introducing Bruce Lee. Every limb of his body is a lethal weapon against man. We're savage beasts. El público de Hong Kong es famoso por ser muy expresivo. Si no les gusta la cinta, llegan incluso a rajar los asientos del cine. Nosotros estábamos allí sentados. La gente estaba en silencio. Y por un segundo pensó, madre mía, no les gusta. El público estaba atónito. Cuando terminó el film, se pusieron a aplaudir como locos. Karate a muerte en Bangkok rompió todos los récords asiáticos de taquilla. De repente Bruce Lee era una estrella internacional en ciernes. Pero en vez de asumir su nuevo estatus, trabajó aún más duro. En 1972, en su siguiente película para Raymond Chow, Furia Oriental, Lee introdujo el nunchaku, un arma jamás vista en una cinta de artes marciales. De nuevo, la película rompió récords de taquilla. No obstante, el éxito tiene muchas caras, y una de ellas era la del productor Run Run Cha. Con la esperanza de robarle a Bruce a Raymond Chow, le ofreció un cheque en blanco por sus servicios. Sin embargo, Bruce se mantuvo leal a Raymond Chow. Le propuso colaborar en una serie de películas. Era una oferta que Chow no podía ni decidió rechazar. Gozaba de prestigio profesional y de seguridad financiera. Lee había logrado conquistar Asia. Pero su meta real se le había escapado. Bruce Lee quería conquistar el mundo. En Hollywood los viejos hábitos perduraban. Y a pesar de su fama internacional, Bruce Lee seguía siendo objeto de los prejuicios locales. Es muy difícil convencer a la gente que da la luz verde a los proyectos de que un héroe asiático puede atraer al público. They think that business-wise it's a risk. And I don't blame them. In the same way, it's like in Hong Kong, if a foreigner come and became a star, if I were the man with the money, I probably would have my own worry of whether or not the acceptance would be there. But that's all right, because if you honestly express yourself, it doesn't matter. Bruce Lee, antes de irse a Hong Kong, estaba trabajando con Warner Bros. Y Fred Weintraub en el desarrollo de una idea para una serie de televisión inspirada en el viejo oeste. Se iba a titular The Warrior, el guerrero. Más tarde le cambiaron el título por Kung Fu. Al parecer jamás lo consideraron para el protagonista porque según ellos era demasiado chino. Al final le dieron el papel a un actor caucásico, David Carradine, al que maquillaban para que pareciera medio chino. Enfadado por lo que él consideraba el racismo de Hollywood, Bruce dedicó su atención y energía a su asociación con Raymond Chow. Bruce se mostró muy interesado en todos los aspectos del rodaje en El Avispón Verde y ahora supervisaba todos los aspectos de una nueva película, El Furor del Dragón. It's Lee, unleashed. Escribió el guión, la coreografió, la protagonizó, tocaba la percusión en la banda sonora, se ocupaba de todo y fue su debut como director. Bruce disponía del control creativo que deseaba.
y se aseguró de que su interpretación superase las expectativas del público. Una de las escenas más espectaculares de la película es esta escena de lucha entre Lee y su antiguo alumno Chuck Norris. Al principio de la escena, el personaje de Bruce Lee va perdiendo porque trabajaba de una forma muy rígida. El personaje de Chuck Norris también es rígido, aunque es más fuerte y grande. Bruce en ese momento cambia de táctica y empieza a saltar como Muhammad Ali o Sugar Ray Robinson en todas direcciones. Al final Bruce Lee se alza con la victoria. Bruce destaca la necesidad de mostrar la habilidad de adaptarse a cualquier situación que se le presente. El Furor del Dragón batió todos los récords de taquilla. A las semanas de su estreno, Bruce Lee estaba ocupado preparando las escenas de lucha de su siguiente película, Juego con la Muerte. En la cinta participaría su amigo y antiguo alumno Karim Abdul-Jabbar. Me quedé estupefacto. Es algo con lo que había soñado, pero jamás habíamos conseguido que nadie nos diera luz verde. Fue una gran experiencia. Sin embargo, antes de que terminase el rodaje de Juego con la Muerte, Bruce recibió la llamada de Hollywood que llevaba toda la vida esperando. Le ofrecieron su primer papel protagonista en una película estadounidense titulada Operación Dragón. Sería una gran producción de alto presupuesto de acción y artes marciales, además de la confirmación de los años de dedicación de Bruce a su arte. Ahora más que nunca Bruce Lee se había convertido en el artista marcial número 1 del mundo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Había un chaval sentado en un muro que cuestionaba si era un actor o de verdad podía hacer lo que hacía en la gran pantalla. Bruce se dirigió hacia él, le dio un golpe y al niño le sangraba la nariz. Levantó las manos y ahí terminó todo. A sus ojos era como Billy el niño. La gente intentaba darle golpes cuando lo veía por la calle, pero Bruce utilizaba todo su sentido común y jugueteaba con ellos. De hecho, corregía sus movimientos con una rápida maniobra. Aunque Bruce estaba muy en forma y en su mejor momento, había algo que no iba bien. Estaba entrenando para algo que jamás llegaría. Una lucha que jamás se celebraría, pero Bruce trabajaba 7 días a la semana. Trabajaba muchísimo y lo sabía, pero si Operación Dragón triunfaba, podría elegir sus futuros proyectos, elaborar más las escenas, trabajar mejor. Así que estaba a punto de ver su sueño cumplido. El 10 de mayo de 1973, durante el montaje de Operación Dragón, en un estudio de Hong Kong, Bruce Lee se mareó y se desmayó. De camino al hospital, el estado del actor se fue agravando, aunque los médicos no supieron diagnosticar qué le pasaba. Después de realizarle una batería de pruebas, se recuperó lo suficiente para volver al trabajo. Tras completar Operación Dragón, retomó el Juego de la Muerte. Estaba trabajando con una actriz china que iba a participar en la película. Estaba en su casa y se quejó de que le dolía la cabeza. Ella le dio una pastilla que se llamaba Ecubiciac. Él fue a otra habitación y se tumbó. Pero cuando un par de horas después no pudo despertarlo, la actriz Betty Tim Pei llamó a Raymond Chow. Sonó el teléfono y me dijo, no sé qué pasa, pero no puedo despertar a Bruce. ¿Por qué no vienes? Fui corriendo a casa de Betty. Bruce estaba muy pálido. Raymond Chow me llamó y me dijo que debía ir al hospital. Cogí un taxi y recuerdo que era incapaz de preguntar si había muerto. Dije, ¿está vivo? Y me dijeron, no. El 20 de julio de 1973, a los 32 años, moría Bruce Lee, el maestro de las artes marciales. Estábamos consternados, yo no me lo podía creer. Mi madre estaba destrozada. Además, estaba muy orgullosa de Bruce. Era un hombre en su mejor momento. Y en un día se nos fue. No fue un accidente de coche, ni por una causa externa, ni sufrió enfermedad alguna. La gente necesitaba encontrar un motivo. A medida que la noticia de su muerte se extendía,
también lo hacían los rumores de que su muerte no había sido accidental. Algunos se preguntaban, ¿lo habrán asesinado? Otros especulaban con la idea de que se hubiera convertido en el objetivo vengativo de las bandas de Hong Kong, o que había muerto por una maldición que le habían impuesto los maestros asiáticos de artes marciales, aún enfadados por haber revelado sus secretos a los occidentales. Los rumores de la maldición y todo lo demás no eran más que rumores, porque no había pruebas de nada. Es decir, cuando alguien muere puedes decir prácticamente cualquier cosa. Puedes decir que fue incluso obra de los gremlins. Hay tantas pruebas de que fueron los gremlins como de la maldición. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Lee fue un edema cerebral, una reacción alérgica a la pastilla que había tomado para paliar el dolor de cabeza. Las pruebas médicas estaban claras. Fue un desafortunado accidente. Nada más. En cuestión de días, más de 20.000 dolientes se lanzaron a las calles de Hong Kong para darle su último adiós a la estrella caída. Después de la ceremonia, trasladaron su cuerpo a Seattle, donde Bruce y su mujer se conocieron y enamoraron. Entre los asistentes a su funeral estaba James Coburn y Steve McQueen, que portaron su féretro. A la edad de 32 años, Bruce dejaba esposa, 2 hijos y un gran legado al mundo del entretenimiento y de las artes marciales. Irónicamente, fue la película en la que no apareció En un esfuerzo desesperado por salvar la última película de Bruce Lee, los productores contrataron a un actor que se le parecía y recurrieron a trucos de cámara que a veces resultaban ridículos. Cut! Okay, that's a print. That was great, Billy. Okay, everybody, get... Sin embargo, ni siquiera los trucos evitaron que Juego con la Muerte fuera un gran éxito financiero. A lo largo de sus 5 películas, Bruce Lee logró redefinir el género de las cintas de acción y abrió las puertas a estrellas de las artes marciales como Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Prácticamente todo el mundo que hace películas de acción practica karate, kickboxing o cualquier otra disciplina. Pero de todos los actores que se atrevieron a seguir las huellas de la desaparecida estrella, el único que parecía que podía lograrlo era el hijo de Bruce, Brandon. A weird question to me when people ask me about, following in my father's footsteps. Because if by that you mean doing really excellent films and doing the kind of work that my father did, doing that quality of work, that level of work, absolutely, absolutely that's what I want to do. But if you mean trying to imitate him in some way, trying to be a poor man's Bruce Lee, not at all. I started learning martial arts with my dad right about the time I could walk. And we moved from Hong Kong to Los Angeles a lot when I was growing up as we were following my father's career around. And the thing is, I always think to myself, no matter what happens to me in my career, it's probably never going to get as weird as it already was. Tras haberse hecho un nombre por sí mismo a lo largo de una serie de películas modestas, el joven actor parecía preparado para dar el salto al estrellato en el thriller sobrenatural El Cuervo. El 31 de marzo de 1993, casi 20 años después de la muerte de su padre, Brandon Lee moría en el decorado por una pistola de fogueo. Al igual que sucedió con Juego con la Muerte, El Cuervo se terminó con dobles y efectos especiales. Por desgracia, las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Brandon Lee alimentaron aún más el mito de la maldición. Con la muerte de Brandon, resurgieron los rumores de la muerte de Bruce. Hicieron una especie de refrito público. Intentaban relacionar las muertes de Bruce y Brandon.
Lo que no era más que un gran despropósito y una gran tragedia. Es absurdo atribuirlo a maldiciones, falsedades y rumores. La muerte de Brandon fue el resultado de la cadena de acontecimientos más desafortunados y extraños que se podían haber producido. En cierto modo, me alegro de que Bruce no esté aquí para ver lo que le pasó a Brandon, porque lo hubiera destrozado, como a todos nosotros. Para millones de personas en todo el mundo, el nombre de Bruce Lee brilla con más fuerza que nunca. Las revistas siguen publicando artículos sobre él. Tiene muchísimos clubes de fans y su filosofía de las artes marciales sigue atrayendo a muchísimos devotos seguidores. Desde mi punto de vista, lo más sorprendente es que Bruce Lee a sus 32 años fue increíblemente prolífico. Creó un nuevo género cinematográfico, una filosofía de autoayuda que es brillante, un nuevo arte marcial que la gente practica desde que murió. Lo más importante no es cómo murió Bruce Lee o que haya muerto, lo importante es que vivió. Para mí sigue vivo. Su espíritu vive en mí. Seguimos practicando su arte. Probablemente sea uno de los mejores amigos que se puede tener. Era leal. Una vez me dijo que si alguien venía a por mí, él me defendería. Eso es un amigo. La integridad con la que vivió Bruce, lo que creía que estaba bien, es un claro ejemplo de lo que hizo. Recuerdo que me dijo, vale, si desaparezco por cualquier motivo, no te dejes llevar por toda esa gente. Van a organizarme desfiles, y si me hacen eso, es que algo va mal. Era alguien a quien admirar y algo a lo que aspirar. Tenía una gran pasión por la vida. Yo me esfuerzo por tener esa misma pasión. Si pudiera retroceder en el tiempo y volver a hacer lo mismo, le haría muchas preguntas y habría aprendido mucho más. Sin duda fue un regalo para todos. Un camino que seguir. Unos pasos que seguir para encontrar nuestra dirección y nuestro camino. Esa era su lección. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend.